Yo creo que muchos de vosotros sabéis ya lo que son los derechos humanos, pero por si no sabéis exactamente, pues pongo esta definición, ¿no? Son aquellos derechos inherentes a nuestra condición de ser humano, ¿no? Y entre estos derechos, aunque pueda parecer extraño, está también el derecho a ser identificado después de la muerte. ¿Por qué? Pues porque no pensamos en que en el mundo en el que vivimos nosotros habitualmente, vosotros, pues cuando una persona se muere, todos sabemos quién se ha muerto y dónde se ha muerto, y todo el mundo va a su entierro y a su velatorio, etcétera, etcétera, ¿no? Pero cuando desaparece una persona y su cuerpo, o lo que se supone que es su cuerpo, aparece meses o años después de la desaparición, las cosas no son iguales, ¿no? Los médicos forenses, a diferencia de lo que la gente pueda pensar, no trabajamos solo con personas muertas. De hecho, la mayor parte de nuestro trabajo es con personas vivas. Tratamos con enfermos mentales, tratamos con lesionados, tratamos con personas que han sufrido intoxicaciones o estados psicológicos que afectan su conducta y que de esa manera y que de ese modo han cometido algún delito, y nosotros tenemos que informarle al juez de cuáles son esas circunstancias a la hora de evaluar las cosas que el juez tiene que evaluar para condenarle, exigirle o no exigirle, ¿no? Y también tratamos con muertos. Y al campo de la medicina forense que trata de muertos le llamamos patología forense. Y una parte de la patología forense es la antropología forense, a lo que yo me dedico hace 30 años. Adelante. Este es un caso que sí que tiene que ver con Aguarda. Esto es una foto de un dron que sacamos en el cementerio de Celanova, es el caso que comentaba hace un momento José Manuel. Nosotros íbamos dirigidos perfectamente porque la investigación histórica del Comité de la Memoria Histórica de Celanova había determinado que los 7 ciudadanos asturianos estaban enterrados justo enfrente del Panteón de Isauro. Entonces el Panteón de Isauro estaba muy localizado porque, curiosamente, además estaba enterrado ahí. Isauro era un falangista muy conocido de Celanova, pero justo enfrente de ese panteón habían enterrado, según la documentación existente en la prisión de Celanova, habían enterrado a estos chicos, ¿no? A estos 7 chicos asturianos, que habían estado antes en Camposancos y después fueron derivados allí para ejecutarlos, ¿vale? Esta es la fosa, estos los individuos 1 y 3, estaban todos colocados en una zanja, 2 individuos, 3 individuos y 2 individuos. De manera que a lo largo de toda la zanja que habéis visto estaban los 7 individuos que en este momento, casi seguro, la semana que viene, tendremos resuelta la identificación de estos 2 que buscamos, porque aquí solo buscamos a 2 personas, porque tenemos 2 familias. Tenemos una hija de más de 85 años que lleva esperando encontrarse con su padre, con los restos de su padre, o saber dónde está su padre definitivamente desde hace casi 85 años, y tenemos una nieta que también quiere recuperar a su abuelo. Todas las 2 viven en Asturias y supieron de todo esto por el trabajo del Comité de la Memoria Histórica, y ahora estamos a punto de terminarlo todo, ¿no? De terminar todo el proceso. Esto ha sido un proceso largo de investigación por los historiadores, por los arqueólogos, por antropólogos y por genetistas, ¿no? Son las 4 patas con las que trabaja la antropología forense. Pasa la siguiente. Bueno, las técnicas de identificación que aplicamos son todas estas. Las fundamentales son las 3 primeras, lo que veis ahí en la tabla como técnicas primarias. La dactiloscopia, es decir, la huella dactilar, que todos conocemos, la odontología, por los dientes, y la genética. Esas son las técnicas que funcionan muy bien, que son altamente fiables. Cuando nosotros identificamos una persona por genética, generalmente las probabilidades con las que emitimos el informe superan el 99,9% generalmente, ¿no? Hay casos en los que no es así, pero procuramos que la identificación tenga el mayor número, digamos, la probabilidad más alta posible. Esta es una diapositiva que pongo muchas veces en mis presentaciones porque permite a cualquier persona, sin ser forense, saber de qué se ha muerto este señor, ¿no? Este es un concejal de Izquierda Republicana del Partido Socialista, que fue asesinado en la provincia de León cuando volvía de trabajar con un sacho a hombro junto con un compañero.
fue increpado por unos falangistas que habían decidido que tenían que matarlo. Y lo mataron a él y a su compañero y los enterraron en una finca, y nosotros en el año 2002 los exhumamos y los entregamos a sus familias, ¿no? Entonces, bueno, solo recibió un disparo en la cabeza de 9 milímetros de una pistola. El disparo entró por este lado izquierdo y salió por el lado derecho, ¿no? Y esto es una parte de la investigación que nosotros hacemos, que nos permite conocer la verdad. Esto es algo muy importante, ¿no? Me he olvidado comentar al principio, que ya me imagino que lo habéis visto en las primeras diapositivas, que los principios fundamentales de los derechos humanos son los 4 que yo creo que ya conocéis. Verdad es el primero, conocer la verdad, conocer lo que pasó. Justicia, justicia en la medida en la que la justicia pueda existir, porque una justicia que pueda llegar 80 años después ya no es posible hacerlo, ¿no? En el caso de la guerra civil, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, la violación de derechos humanos exige justicia, ¿no? Reparación, tiene que haber una reparación por parte del Estado o por parte de las personas responsables, y tiene que haber, por último, garantías de no repetición, que tampoco en ocasiones es posible garantizar que esto no vuelva a pasar, pero sin embargo al Estado y a los ciudadanos nos obliga a tener una memoria de todo esto, a promover la memoria. La memoria, esto que estamos aquí haciendo, es un acto de memoria, de recordando exactamente lo que ha pasado, de ver un poco cómo se están investigando estos delitos, de cómo se están investigando todos estos hechos, ¿no? Y de qué manera estamos contribuyendo, a veces no todo lo que quisiéramos nosotros, pero sí todo lo que nos permite el caso y el tiempo. Por ejemplo, estamos hablando de que estamos interviniendo en más de 85 años después de que pasaron los hechos, ¿no? Ya no queda casi ningún hijo vivo, ¿no? No podemos reparar, no podemos consolar a las familias porque ha pasado demasiado tiempo, ¿no? Pero sí que podemos darles a conocer la verdad, explicarles lo que pasó, ¿no? Las familias solo saben que su padre desapareció, que les contaron que unos falangistas los habían matado, pero no sabían si los mataron o no los mataron, si estaban viviendo en Valencia o estaban viviendo en León. No sabían lo que había pasado, pero no es así. Sí que los mataron y los enterraron en la finca donde pensaban que podía estar, y los mataron con una pistola del 9 corto y con un solo disparo en la cabeza, ¿no? Y esto es algo que hacemos los antropólogos forenses en colaboración con todo el equipo, ¿no? Y que somos capaces de aportar una parte de la verdad. Algo que en la Administración de Justicia llamamos verdad material, que no es toda la verdad, es una parte de la verdad. La parte a la que nosotros podemos acceder, porque no sabemos realmente si sufrió o si no sufrió, si lo maltrataron o no lo maltrataron, no lo sabemos, no lo podemos saber, ¿no? No sabemos cuáles eran sus últimos momentos, ¿no? Tampoco, ¿no? Si discutieron o no con los falangistas. Hay muchas cosas que no vamos a poder saber nunca, ¿no? Pero encontrar el cadáver, identificarlo genéticamente y explicarle a la familia qué lesiones tenía, a las familias ayuda a entender lo que pasó, y por lo menos ese principio de los derechos fundamentales de la verdad se cumple. Pasa a la siguiente. Aquí tenéis, por ejemplo, pues un orificio de salida de arma de fuego en un ciudadano que estuvo conviviendo aquí en Camposancos con seguramente vuestros padres o vuestros abuelos, ¿no? Durante un tiempo, porque fue detenido en Asturias, trasladado a Camposancos y después trasladado a Celanova, donde fue fusilado, ¿no? Pues este es su cráneo, el disparo que lo mató, seguramente, o que lo ajustició definitivamente, ¿no? Y esta es una imagen que yo creo que tiene mucho valor, porque también aporta esa verdad, ¿eh? Es decir, nosotros cuando salimos de la exhumación, que todavía no sabemos si los hemos identificado, ¿no? Los 7 asturianos, pero cuando salimos de la exhumación sabíamos prácticamente seguro que estábamos en el lugar de los 7 asturianos que salieron de Camposancos para morir en Celanova. Lo sabíamos, porque teníamos datos históricos que nos permitían sospechar que los habían enterrado juntos enfrente del Panteón de Isauro. Y enfrente del Panteón de Isauro encontramos a 7 cuerpos, ¿no? A 7 individuos jóvenes como eran estos individuos, ¿no? Por tanto, cuando salimos de allí ya casi estábamos seguros de que podían ser ellos, ¿no? Nos acercamos a la verdad, las familias asistieron allí y asistieron muy emocionadas a lo que había pasado, porque todo esto eran conjeturas que la investigación histórica venía diciendo, ¿no?
pero que cuando lo recuperas de la tierra, realmente te das cuenta del poder sanador que tiene también esto para las familias.